una variedad sin depender de los importados. Bueno, señor Darío. Bueno, histórico lo que pasó en México, repasando un poco. Primero porque es la primera mujer que va a asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum. También es histórico porque el margen y la cantidad de votos que sacó, 58% es lo que está ahora en el conteo provisorio, pero el INE, que es el Instituto Electoral, dice que podría llegar hasta 60%. Te tenés que ir a más de 40 años en el pasado para ver una elección tan amplia como la que obtiene Sheinbaum, más de 30 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición. Y cuando hablas de 40 años en el pasado, te tenés que ir a elecciones donde no eran verdaderamente democráticas, porque solamente podía ganar el PRI. Hay que decir que esta mujer, podemos dar algunos datos rápidos, tiene 61 años, es física, es una académica de origen, física con doctorado en ingeniería, viene de ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. México tiene en ese sentido un sistema similar al argentino, con una capital que es un distrito federal, y es López Obrador. Es López Obrador puro. El gran capital de ella es ese. Fue ahí tenemos el repaso de los datos, como decíamos, física e ingeniera. Es claramente la mujer de máxima confianza de López Obrador. Fue secretaria de Ambiente de la Ciudad de México cuando era López Obrador el jefe de gobierno. Esto es hasta ahora, ¿no? ¿Cómo? Esto es hasta ahora. Hemos visto candidatos que llegaron a la presidencia y eran mano derecha, y mira Bolivia. Bolivia, que está en una guerra total. Ecuador. Totalmente, totalmente. Y México mismo tiene una historia de eso. Como no hay reelección desde siempre, nunca hubo reelección, está claro que es muy habitual. Siempre el que venía después era elegido por el que se iba. El famoso dedazo de México. Claro, pero digo, lo que no quiere decir que después sigas esa línea. Y era muy habitual que el que venía después hiciera cualquier cosa y construía su propia historia. Habrá que ver qué pasa aquí. Creo que la podemos escuchar un poquito a Sheinbaum, a ver. Que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Gracias hoy al pueblo de México. Este es tu triunfo. Este 2 de junio nuevamente hicimos historia. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! Bueno, todos pensando lo mismo que todos nosotros, pero fíjate que no tiene nada que ver con la elección después. Es el estilo mexicano, digamos, el estilo discursivo, y sobre todo el estilo que impuso López Obrador. López Obrador se pasó 6 años dando conferencias de prensa todas las mañanas, conferencias de prensa de 1, 2, hasta 3 horas, hablando en ese estilo, que vos le querés dar fast forward, lo querés adelantar porque decís, a ver cuando llega a la resolución de la idea. Ahora, con ese estilo, impuso siempre la agenda a él. Fueron 6 años en donde se habló siempre de lo que hizo López Obrador. Dividió a la oposición, la dejó reducida a nada, buscó perforar la Corte Suprema, buscó modificar las reglas electorales, un populista de manual, y que logró... Sí, con una economía que le funcionó. Una economía, digamos, que no modificó los estándares de una economía liberal de mercado como la que viene teniendo México hace tiempo, pero ¿qué es lo que hizo? Repartió mucho dinero. Básicamente, el salario mínimo 120% real creció. Es decir, durante muchos años el salario mínimo había estado muy bajo en México, él lo duplica. Está bien, pero vos repartiste dinero, aumentaste el poder adquisitivo y la inflación la controlaste. O sea, claro. No es el populismo de manual, ¿eh? No. Yo digo populismo no tanto en el manejo de la economía, sino en el estilo político de confrontación, división, de buscar erosionar cualquier mecanismo de contrapeso electoral y político. Y cuando Trump llegó la vez anterior y les rompió el acuerdo de libre comercio, los mexicanos, estos mismos mexicanos, estuvieron desesperados esperando en la frontera que les volviera a firmar Estados Unidos el acuerdo. Se modificó el famoso NAFTA. Ahí también el populismo tiene un límite. Pero por eso te digo, no es el populismo de manual. Pragmático. El populismo de manual es lo que hicieron acá, lo que hace Venezuela, que rompe la economía. Yo digo populismo más político que económico. El político sí. Ahora, algunos sí es verdad, establecen algunos signos de interrogación sobre si es sostenible esto o no. Quiero decir, si es sostenible este esquema donde el Estado ha repartido bastante más dinero, que obviamente esto ha hecho crecer el gasto público y ha hecho crecer el endeudamiento de México.
Es un interrogante, la verdad que no lo sabemos. Si es cierto, México hoy es un país mucho más dominado por el narcotráfico que hace 6 años. Esto es indiscutible. Fueron 180.000 los asesinatos que se produjeron en los últimos 6 años. El narcotráfico en la política claramente está... Y lo que se vio en esa campaña electoral, que termina con 38 asesinatos desde el comienzo de la campaña, te marca un narcotráfico que maneja como quiere, por lo menos la política